Buen día, mientras voy compartiendo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tenerme presente en este cierre del ciclo de este programa tan valioso para las pymes, que busca agregar valor y, bueno, una parte del agregado de valor tiene que ver con la regulación, tiene que ver con el cumplimiento y con estrategias para poder cumplir, ¿no? Entonces, entiendo que este espacio que fueron desarrollando durante todo este tiempo, bueno, es un espacio con muchas fortalezas, con mucha gente acompañando. Veo que nos acompañan personas de todo el país y, bueno, y reconocer todo el trabajo que vienen realizando para las pymes, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Como recién decía Pablo, nos conocimos hace mucho tiempo y doy fe del todo el trabajo y compromiso con la producción argentina que tienen desde el equipo y cómo lo sostienen en el tiempo. Y eso es un gran valor también. Así que, si les parece, comenzamos. Si se ve todo bien, me dan un ok y arrancamos. Bueno, vamos a compartir un poquito algunos temas de los cuales se está hablando a nivel internacional. Cuando uno plantea algo relacionado a tendencias, bueno, a distintos enfoques, y en este caso busqué un enfoque simple, con bajada a tierra, para poder plantear algunos desafíos y algunas oportunidades para nuestras pymes, para las empresas que elaboran todos los días productos en nuestro país, y de qué manera aprovechar el conocimiento previo para anticiparse y buscar las mejores estrategias para diferenciarse y poder competir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces vamos a abordar distintos puntos, retomando un poquito algunos aspectos que ya se presentaron en en el primer encuentro de este ciclo, que lo hizo muy bien Celina Moreno, en todo lo que se viene con Mercosur, y eso es una base fundamental, entender al detalle todo lo que se viene para poder orientar las nuevas estrategias, y algunas tendencias relacionadas a cómo comunicar y la base de la información necesaria para poder dar confianza a los consumidores y que ese contrato con los consumidores sea un contrato confiable y sostenido en el tiempo, ¿no? Y bueno, y por último traje alguna sorpresita para el final, como para compartir algo entre todos. Bueno, empezamos y, como ya muy bien explicó Celina, se viene una nueva normativa Mercosur. Esa normativa tiene varios cambios en relación a lo que hoy tenemos vigente, especialmente da una vueltita de tuerca desde mi punto de vista, con la necesidad y refuerza la necesidad de que la información que se transmite a través de los rótulos debe ser veraz, clara, no engañosa y comprobable. Y en ese punto también quiero vincular todo lo relacionado a la información que le transmitimos a los consumidores a través de los rótulos con los aspectos de publicidad y la comunicación por otros canales que no son los rótulos, pero que sí también transmiten información de los productos, de los beneficios, de los diferenciales. Y esa información también tiene un marco regulatorio, que es un marco regulatorio que establece la ANMAT, que fue además modificado hace relativamente poco tiempo, el año 2024. Este tipo de normativas transversales no se modifican asiduamente, son normativas marcos que se van ajustando a las distintas necesidades, pero no es una actualización constante. Entonces, esta última actualización es relevante porque estableció varios cambios, y especialmente uno que reforzó que cualquier comunicación que se haga en relación a los alimentos tiene su base de información en los rótulos.
Y eso es un eje y un principio muy importante que quiero dejar también bien establecido y compartido. Nuestro rótulo es la base de información de toda la comunicación. Y el alcance de nuestra comunicación y el alcance de la regulación de esta comunicación no solo abarca los rótulos, como muy bien enfoca la normativa actual y la normativa Mercosur que se viene, sino también lo que comunicamos a través de nuestras redes, a través de nuestros sitios de venta por internet, a través de los sitios institucionales, a través del patrocinio de eventos y toda acción vinculada a la comunicación. Todas esas acciones tienen un principio de veracidad, de claridad, no ser engañosas y de tener información comprobable. Y este puntito también fue un cambio importante en la regulación del ANMAT, porque le da la responsabilidad a las empresas de que comuniquen, pero hay que sustentar esa comunicación. Entonces, para entrar específicamente en algunos de los puntos que... ¿Cómo es la conexión? Matías, discúlpame, estás muteado en este momento. ¿Estoy ahí? Ahora sí. No sé. Juro que no toqué nada, porque estoy con las manos libres. Vuelvo. Dígame si se ve bien. ¿Se ve bien? Ahora sí. Ahí va, perfecto. Seguimos. Entonces les decía que el abordaje que van a ver en toda la presentación vincula información internacional actualizada sobre los distintos ejes que fui investigando para esta presentación y analizar un poquito esa información y cómo nos impacta en nuestra situación actual y en lo que se viene en relación a la comunicación. Y en este caso, en el eje veracidad, como les decía antes, lo establecí como un eje transversal y que creo que volver a las bases de la información es clave en este punto. Tomé un trabajo recientemente publicado en la revista de salud colectiva en Brasil, fue publicado hace muy poquito tiempo, que lo realizó una universidad y que investigaron en la población brasilera la percepción de los términos casero y artesanal en alimentos industrializados y además lo vincularon con la percepción en los rótulos cuando un producto tiene sellos o no tiene sellos de advertencia en el frente del empaque. Como sabemos, Brasil tiene una normativa diferente de rotulado frontal, pero igualmente vale la comparación. Y yo me voy a enfocar en la percepción de los consumidores, no en el rotulado frontal, y de qué manera esta percepción a veces nos desafía, ¿no? Porque, ¿qué nos muestra esta investigación? Que el uso de esos términos casero y artesanal tiene un efecto positivo en la compra, y incluso va más allá. Las personas que respondieron en la encuesta que se hizo en esta investigación tenían una percepción de que los términos le daban una connotación de más naturalidad o más natural a esos productos, e incluso una disposición a pagar por un precio más alto, aún teniendo sellos. Entonces, bueno, realmente estos dos términos, dos atributos, son realmente poderosos. Pero bueno, ¿cuál es la conclusión de ese trabajo? Es que allá en Brasil tampoco, bueno, como en Argentina, tampoco tiene una definición normativa
los términos casero y artesanal. Entonces, esta situación nos plantea un gran desafío, que se valora muchas veces lo que no está definido exactamente en el alcance y no está definido en la normativa. ¿Y de qué manera nos paramos en esta situación? Hace tiempo, aquí en Argentina, se quiso también hacer bueno, se inició todo un proyecto de conversaciones para regular también estos dos términos y darle un alcance y una definición. Y bueno, esa conversación no concluyó por las características muy particulares que tiene el alcance de estos términos. Si bien se aplica en algunas situaciones muy particulares en nuestra normativa, tiene un alcance que a veces es difícil de determinar. Y bueno, y finalmente no se concluyó. Y en cuanto a los términos natural, también en el mundo hay algunas discusiones en este sentido, y realmente es difícil tener un alcance definido de qué es y qué no es natural. Incluso es bastante limitado, diría, el alcance del término natural. Y bueno, y esta situación, uno si hace un correlato a determinadas comunicaciones y rotulados que vemos aquí en nuestro país, también vemos que requiere una revisión y un análisis, y nos plantea, bueno, un desafío que vemos que no es solo nuestro, ¿no? Que es regional y que es global. Y cómo hacemos con toda esta regulación y cuando hay algo que es específico. Siguiendo con el tema Brasil y el eje de veracidad y cómo sustentarnos en la veracidad de la información, como veíamos en el caso anterior, era un atributo muy valorado, que no tenía una definición. Entonces, ¿hasta dónde es la veracidad de lo que comunico y hasta dónde no? Y este es un caso diferente. Siguiendo con Brasil también, esta información está, van a ver que al pie de cada uno de los slides tienen una cita, es de donde fui extrayendo cada una de las informaciones, y en este caso es información institucional de la Cámara de Alimentos Especiales de Brasil, que sus siglas son ABIAT. También es una entrevista reciente a referentes de la industria de ese sector en Brasil, que ponderan el marco regulatorio relacionado a probióticos en Brasil y cómo ese marco regulatorio específico generó un espacio y una demanda en el mercado que está haciendo crecer progresivamente al sector y con una proyección económica muy importante. De hecho, esos números son números oficiales del mercado y la proyección total, con un crecimiento muy importante, basados en una regulación que antes tenía un mercado que no estaba un poco desordenado, establecen la regulación, ordenan la evidencia para la comunicación de los atributos de los probióticos, y ese orden basado en la evidencia generó impacto positivo en el mercado e impacto positivo en los consumidores, por supuesto, ¿no? Porque no hay mercado sin consumidores. Entonces, los consumidores de probióticos y ese tipo de alimentos valoran muchísimo la información y valoran muchísimo la información específica, sólida, científica, por supuesto con una comunicación llana para que se pueda entender los beneficios. Y es un ejemplo de casos de veracidad vinculados a la regulación que generan impacto positivo. Aquí en Argentina nosotros también tenemos una regulación de probióticos muy similar a esta, incluso desde hace mucho más tiempo que esta de Brasil que les comparto. Pero bueno, todavía, incluso por las consultas que recibo en mi tarea de consultor, todavía cuesta perdón, trabajar sobre la veracidad de la información, sobre la construcción de información basada en la evidencia para poder comunicar de manera transparente, clara y sin engaño a los consumidores.
Y bueno, y entonces, bueno, plantearnos, ¿no? Cómo estamos trabajando con nuestras estrategias como respaldo técnico. Y continuando con el eje veracidad, esta es información también muy reciente. Esta información es del Reino Unido. La Agencia Regulatoria del Reino Unido lleva adelante prácticamente todos los meses una encuesta que monitorea el comportamiento y las actitudes de los consumidores en relación a los alimentos. La última información disponible, analizada, es la de marzo de este año, y es una encuesta que aborda a 2.000 personas adultos, bueno, con ciertas características, y bueno, vinculado también a la veracidad de la información que transmitimos. Miren este dato, ¿no? El 58% de las personas declaró preocupación por el fraude alimentario, y la encuesta define qué es fraude alimentario como que el alimento no sea lo que dice la etiqueta, puesto de otra manera, que lo que me transmitan sea verdad. Hay preocupación sobre este punto, hay un interés. Si lo ponemos en términos negativos sería una preocupación, si lo ponemos en términos positivos hay un interés y una necesidad y una demanda de que la información que me transmite un rótulo sea veraz, y para que sea veraz tiene que ser comprobable, para que sea comprobable tiene que estar basada en evidencia. Tan importante es la confianza en los rótulos que un Estado, como en este caso el Reino Unido, la mide, ¿no? Y la mide como una variable de sus políticas públicas. Es un muy buen ejemplo de cómo llevar adelante políticas públicas en alimentos, ¿no? Y cómo entender bien qué es lo que demanda la sociedad en la cual uno está inserto para poder orientar esas políticas, en este caso en relación a los alimentos, pero esto se extrapola también a otras políticas públicas. Y, y en este punto, claramente, toda la evidencia que uno pueda construir en base a sus productos se convierte claramente en una ventaja competitiva, y esta información y esta demanda de los consumidores lo está avalando. Para seguir avanzando, vamos al eje 2. Construcción de evidencia y el vínculo especial que tiene esta evidencia con las propiedades saludables. Y aquí, para compartir en este punto, fruto de la investigación que estuve realizando para esta presentación, en Irlanda, la Autoridad Regulatoria de Irlanda es una organización que es muy interesante para poder seguir y ver cómo trabajan, muy cercana a las realidades locales, muy llana en su comunicación también, ¿sí? Y muy cercana a las demandas de su sociedad. Hace un mes y medio atrás, una cosa así, puso en consulta pública una guía, un proyecto de guía, para orientar a las empresas a cómo usar declaraciones de propiedad saludable que se consideran de uso general. ¿Y qué es una declaración de propiedad saludable de uso general? Son este tipo de declaraciones un tanto inespecíficas que abordan algún tema relacionado a la salud, a una condición fisiológica, y que vinculan la funcionalidad del producto a esa condición. En este caso, en la Unión Europea, toda referencia genérica a un beneficio de la salud requiere siempre estar vinculada a una declaración de propiedad saludable específica y autorizada a tal fin. Eso ya estaba establecido de antes, pero evidentemente hay un espacio de mejora en cómo se comunican esas declaraciones, y para eso están generando este documento de orientación.
que también propone que esa declaración no tenga un efecto mayor al de la declaración específica, y por supuesto no vincular o no transformar esa comunicación en casi una comunicación relacionada a la prevención de enfermedades vinculada a medicamentos. Entonces, para entrar en ejemplos bien concretos, estos son ejemplos textuales de la guía que está en consulta pública, y seleccioné algunos que son representativos también de nuestra realidad y de lo que vemos cotidianamente aquí en las comunicaciones. Por ejemplo, en la comunicación relacionada a la inmunidad y la función inmunitaria, hay declaraciones de propiedad saludable aprobadas, muchas, y traje el caso de la vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Esta declaración de propiedad saludable, este claim, tiene aprobación tanto en la Unión Europea como a nivel internacional en muchísimos países. Está totalmente estudiado este tema, bueno, tiene toda la evidencia. Es como, hasta diría, bastante básica la información vinculada y la comunicación, y toda la investigación relacionada a la vitamina C y todo lo que aporta la vitamina C a nuestro normal funcionamiento, y en este caso el apoyo al sistema inmunitario. Entonces, sobre esa declaración de propiedad saludable aprobada, lo que propone esta guía es que el claim genérico que podría apoyar a esa declaración específica es apoya el sistema inmunitario. Y acá vemos la diferencia entre la especificidad de la leyenda de la vitamina C y la inespecificidad o la generalidad de la leyenda apoya al sistema inmunitario. ¿Y qué es lo que no se debería hacer según la guía? Que está en consulta pública y todavía no está vigente, ¿no? Pero es una guía que puede marcar hacia adelante una tendencia regulatoria mucho más específica vinculada a las propiedades saludables. ¿Qué no se debería decir? Que potencia el sistema inmunitario y menos todavía que combate la gripe. Y estos son dos ejemplos de leyendas que amplifican a la comunicación mucho más del alcance de la comunicación específica. Y lo mismo en la función muscular. La autorización de propiedad saludable aprobada, sobre la cual también hay muchísima evidencia, es que la proteína contribuye a un crecimiento de la masa muscular, como una de las tantas que hay aprobadas, ¿no? ¿Cuál sería una declaración general que se podría utilizar? Apoya la función muscular normal. ¿Cuál no debería ser? Potencia tus músculos. Estos son algunos casos que también, si vinculamos a nuestra realidad comunicacional, tanto de rótulos como de comunicación por otras vías, bueno, tenemos que ver si requiere una revisión y atender que si esta situación avanza en el mundo, y como cualquier normativa que tiene un impacto y genera impactos positivos, no sabemos si esta va a ser, pero pongamos el caso que sí, eso se va trasladando después a otros países, y por eso es importante anticiparse y tenerlo presente antes para evaluar nuestras estrategias. Y también traje el caso particular del término detox, que también se utiliza bastante, diría, tanto del mundo, evidentemente, como acá, porque les recuerdo que esto es todo información de la Unión Europea, pero parecería ser información de aquí, ¿no? Y donde esta guía nos explica claramente que ese caso no, que esta declaración no está permitida. ¿Y por qué no está permitida? Porque son declaraciones muy genéricas, que no tienen una evidencia específica que la pueda respaldar. De hecho, esa inespecificidad hace que no tenga una declaración de propiedad saludable aprobada, a pesar de que ha habido varias solicitudes en la Unión Europea. Entonces,
nos marca esta guía que, bueno, que ese término no se podría utilizar. Y vinculando la veracidad, la construcción de evidencia, claramente esta normativa nos está marcando que hay una orientación hacia la especificidad, ¿no? Como también vimos anteriormente en el caso de los probióticos. Y toda la especificidad también, reitero, vincula con la construcción de la evidencia. Como estamos aquí en Argentina con propiedades saludables, también tenemos normativa, que es muy similar a la de la Unión Europea. La normativa ya tiene varios años. Nuestra normativa define claramente a las propiedades saludables como cualquier representación que declara, sugiera o implique. Declara, sugiera o implique. O sea, declara es algo bien concreto, sugiera o implique es algo mucho más inespecífico, ¿no? Que existe una relación entre un alimento, un componente del alimento y la salud. Esta es una definición y un concepto internacional que también tiene códex. Esta normativa está vinculada a dos disposiciones del ANMAT que definen el alcance, las categorías, los requisitos de evidencia para poder demostrar esa comunicación, el procedimiento de evaluación de esa información. Y el Código Alimentario nos establece que para utilizarlo en los rótulos se requiere la autorización de esa declaración de propiedad saludable. Esto es lo que tenemos hoy. Y reforzando lo que se viene en Mercosur, me parece que es oportuno volver a poner sobre la mesa, en esta vueltita de tuerca que hace la nueva normativa Mercosur en los principios generales, que establece específicamente, por ejemplo, que no se puede comunicar la relación entre el consumo de alimentos y enfermedades o condiciones de salud, que no se puede comunicar efectos metabólicos o fisiológicos en funciones normales del organismo, y además va un paso más allá, y que no se puede utilizar en la comunicación aval o recomendación de profesionales o terceros validantes. Y abajo aclara, excepto cuando estuviera previsto en un reglamento técnico específico. En este caso, para las propiedades saludables, tenemos un reglamento técnico específico. Entonces, si nosotros queremos comunicar propiedades generales u específicas, vamos a tener que tener presente que hay que hacer toda una construcción de información para poder sustentar nuestra comunicación, si no vamos a quedar enmarcados en estos principios que no nos permitirían hacer esa comunicación. Pensemos que, perdón, hay un micrófono prendido por ahí. Ahí va, gracias. Pensemos que efectos metabólicos o fisiológicos en funciones normales del organismo, revisemos rótulos, revisemos nuestros rótulos, y hay muchísimos que hacen mención. Entonces, realizar este análisis me parece que es importante tenerlo presente, tanto para funciones generales como para funciones específicas. Seguimos adelante y quería también vincular a este concepto que hace tiempo que está presente en nuestros sectores, que es el concepto de etiqueta limpia, que, bueno, como sabemos, o reafirmo, que no tiene una definición normativa, que es etiqueta limpia, pero se utiliza y uno vincula el concepto de etiqueta limpia, o por lo menos la información que está vinculada al concepto de etiqueta limpia tiene que ver con un rótulo que tenga pocos ingredientes, que no tenga determinados ingredientes, que sea claro para entender para los consumidores. Bueno, tiene diferentes abordajes de acuerdo a las diferentes perspectivas. Entonces aquí también busqué información relevante internacional para compartir, y información también muy actualizada. Esta información se publicó en abril de este año,
y la publicó la consultora global McKinsey, que es una consultora que trabaja muchísimo con percepción de consumidores y orienta a las grandes empresas del mundo en las grandes tendencias de consumidores, entre tantos otros temas, ¿no? Y bueno, realizaron una encuesta global bastante importante que abordó a 10 países, 10 mercados, perdón, que no son países porque nosotros estamos como región LATAM abordados en esta encuesta. No hay mención específica de Argentina en particular, sí hay mención a Brasil, pero en algunos comentarios específicos, pero entiendo que al presentarse como Latinoamérica deberíamos estar incluidos. Nuestros consumidores, nuestras personas, las personas de nuestro país deberían estar incluidas también en el marco de esta encuesta. Y de acá seleccioné 2 puntitos que nos vinculan con el concepto de etiqueta limpia, que nos vinculan con la veracidad y que nos vinculan con la evidencia. En primer lugar, a nivel global, el 57% de los consumidores identifica la salud entre los 3 principales factores de decisión de compra. Es un hecho muy importante, ¿sí? Habría que ver si uno hace esta misma encuesta a nivel de nuestro país, si tiene tanta relevancia el aspecto de la salud o no. Específicamente, posiblemente no llega tanto, pero es una de las grandes variables de decisión de compra seguramente. Y el otro punto que me llamó la atención es que el atributo que más creció, que este es el atributo que más creció en los últimos 2 años, ¿no? El vínculo de los alimentos, la salud y la decisión de compra relacionada. Y el otro punto, y el otro dato muy importante, que a mí me llamó la atención sinceramente, es que casi el 50% de las personas que respondió a esta encuesta evita o limita activamente en sus decisiones de compra sabores y edulcorantes artificiales, alcohol, azúcar y alimentos altamente procesados. Esto es textual de cómo está la información en la encuesta, ¿no? Así la presenta. Sabores y edulcorantes artificiales, alcohol, azúcar y alimentos altamente procesados. Bueno, evidentemente es un tema para los consumidores del mundo, es un tema global. Hay que ver si uno también, como en la decisión de compra, ¿no? Cómo sería específicamente si uno profundizaría esta investigación aquí en nuestro país, pero esto nos está marcando algo muy importante, ¿no? Que tenemos que tener presente, y esta información, esta percepción, esta demanda de los consumidores nos vincula directamente al concepto de etiqueta limpia y por qué este concepto de etiqueta limpia viene tan presente desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Y qué hace lo que se viene en Mercosur? ¿Qué nos hace repensar y qué nos hace revalidar o no revalidar? Y volver a analizar cómo es nuestra estrategia en relación a nuestra comunicación en los rótulos. Porque por un lado, vemos que la demanda está, vemos que es una necesidad del mercado, o sea que si hay una demanda y una necesidad, una oferta atendiendo a esa demanda y a esa necesidad, es una muy buena oportunidad de mercado. Pero bueno, se nos presenta esta situación de un desafío regulatorio importante y de riesgo regulatorio, porque lo que se viene en Mercosur acota un poco esta situación. Y en este refuerzo que hace la nueva normativa Mercosur en relación a los principios generales, va en profundidad con estos 2 conceptos vinculados a los claims de ausencia. Y de hecho prohíbe el término
sin aditivos, cuando en la categoría hay una lista asignada de aditivos, y esto es algo que también nos invita a repensar de qué manera vamos a comunicar, ¿no? Ahora esto se usa claramente. Pero ¿cómo lo vamos a hacer el día de mañana? ¿Cómo vamos a resolver esta diferenciación que se busca con los claims de ausencia que buscan diferenciarse de la competencia en la categoría, o a veces en términos más generales? Y cuando la normativa que se viene, esto no lo prevé. Y, bueno, y de esta manera también sucede con los claims de ausencia de algunos ingredientes en categorías que no deberían tener ese ingrediente, y eso es lo que prevé la normativa, pensando en que en la veracidad de la información nuevamente, en que no hay que ser engañoso, y establece estos límites. En este punto también quiero traer, si bien no lo traje acá como información, pero les comparto, la Autoridad Canadiense de Alimentos tiene muy buena información relacionada al rotulado y orientaciones a la industria de cómo generar comunicación para los consumidores, evitando engaño, y siendo claros y siendo veraces. Y da una bajada muy importante, ¿sí?, en cuanto a la identidad del producto, en cuanto a de qué manera poder comunicar incluso atributos diferenciales, y que esta información entiendo que es muy orientadora, y que los invito también a que la visiten. Es de fácil acceso, y también nos puede dar alguna pauta de cómo pensar hacia adelante y resolviendo estos desafíos que se están planteando. Y por otro lado, lo traje en verde ahí, que dice aromatizante natural permitido, porque, bueno, es una particularidad, ¿no?, que hay una leyenda expresamente permitida en relación a los aromatizantes, y que también es muy usada hoy en la actualidad, que evidentemente traía controversia si se podía utilizar o no, y lo que se viene en Mercosur expresamente lo permite. Para seguir al cuarto eje, vamos a hablar un poquito de toda la tecnología de cómo comunicamos a través de códigos QR y toda la información en los canales digitales. El Códex como nuestra máxima referencia global en lo que es regulación, se anticipó a establecer un marco regulatorio que sea referencia para los países ya en el año 2024, y estableció dos normas, una que tiene que ver con el uso del QR y otra que tiene que ver con la venta de los alimentos a través de plataformas de comercio electrónico. En el caso de la venta por internet, establece que la información de los rótulos debe coincidir con la información del rótulo físico, estar disponible siempre para las personas que van a consumir y están analizando la posible compra de nuestro producto. Esa información del rotulado debe estar antes de la compra disponible, libremente disponible y sin costo. Y complementariamente, la normativa que vincula el uso del código QR en los rótulos establece algunas pautas relacionadas a que la información, esto como es algo global, que la información tiene que ser accesible, por supuesto, la tecnología para las personas, y una variable muy importante que tiene que ver con el uso del QR. No puede estar vinculado a pedir información y datos de las personas que vinculan con su teléfono al código QR. Resguardando datos personales y el libre acceso a la información. Bueno, ¿cuáles son los principios rectores a nivel global? Que toda la información que se comunique está siempre alcanzada por el marco normativo, y esto es también lo que veíamos al principio cuando les comentaba
la normativa de publicidad de ANMAT, que todo nace en la comunicación del rótulo, y esa comunicación del rótulo tiene todo este marco que estamos viendo. Y en el caso específico del uso del QR, de información que es de carácter obligatorio colocar en los rótulos, no debe, salvo algunos casos particulares que plantea, no debe proporcionarse únicamente utilizando tecnología. No es que va a haber un rótulo en blanco con un QR, sino que también esa información tiene que estar en envase físico. Y bueno, nos da oportunidad para poder ampliar nuestra comunicación y el vínculo directo de los consumidores a nuestra información como parte de nuestra estrategia comercial. ¿Y qué está pasando en la región? ¿Y qué se viene? Anvisa ya tomó este tema. Anvisa es la agencia regulatoria de Brasil. Y están conversando a nivel país sobre una iniciativa para regular el uso de estas tecnologías en los rótulos. De hecho, hay un documento y hay un establecimiento de un diálogo. Allá en Brasil le llaman diálogos sectoriales, las conversaciones con los sectores interesados en la normativa, en este caso con cámaras, con sectores de consumidores y demás. Está en fase de conversación, en proceso de discusión, todavía no está vigente, pero como teniendo en cuenta los antecedentes y cómo se establecen un poco las agendas regionales, una vez que en Brasil esto esté consolidado, el próximo paso posiblemente sea un paso a Mercosur. Entonces acá también nos impacta directamente y es necesario tenerlo bien presente. ¿Y qué vínculo tenemos aquí en Argentina con el código QR y con la regulación? Bueno, traje acá el ejemplo de los medicamentos, que recientemente la ANMAT estableció una normativa específica vinculada al uso de QR en los rótulos de los medicamentos, y con un marco específico que establece pautas y alcances, y que esa información del QR del medicamento solo puede llevar a las personas, en este caso a los pacientes, solo puede dirigir al prospecto autorizado por la ANMAT. Y el prospecto autorizado por la ANMAT es un equivalente, permítame el término, al rótulo de los alimentos aprobados. En el prospecto, como sabemos, tanto las indicaciones, precauciones y demás específicas de los medicamentos, y eso es aprobado específicamente por la ANMAT en cada caso. Y entiendo que podría ser un equivalente al rótulo aprobado en cada una de las instancias de aprobación de los rótulos. Y en el caso particular de los medicamentos, solo puede dirigir a la información específica, técnica y oficial, y no puede dirigir la información al contenido promocional. Y el responsable, el titular, el responsable del medicamento, la empresa, la compañía, el laboratorio responsable, es responsable sobre la veracidad de esa información, que esa información esté permanentemente actualizada y en disponibilidad. Esto es muy nuevo, hace creo que 2 meses salió publicado, y la industria de los medicamentos tiene 6 meses para adecuarse. Revisando esto, que no lo traje, pero lo recordé, hay una disposición todavía vigente, porque no está derogada, del año 2017 de la ANMAT, que permite el uso voluntario del código QR en rótulo de los alimentos. Y el alcance de aquel momento establecido tenía que ver con, y tiene que ver con, porque como les decía antes, todavía no está derogada, está vigente, pero está claramente sin uso, parecería ser que no está, vincula el uso del QR con la autorización y del registro del producto.
A partir de la plataforma CIFEGA, los certificados de los registros de productos tienen un código QR. Ese código QR, según esta normativa, se puede utilizar voluntariamente en los rótulos y cualquier persona que quiera verificar la veracidad de ese alimento lo puede hacer tranquilamente. Es un caso que no, sin uso, pero un caso de anticipación, si se quiere, porque esa normativa está vigente del año 2017, como les comentaba, evidentemente fue muy anticipatoria y no tuvo la oportunidad de implementarse, pero bueno, vuelve a estar vigente como un espacio y una oportunidad de trabajo. Y por último, para ir cerrando, y venimos bien con el tiempo, un extra que les quería plantear, que como saben, como en casi todas las conversaciones de todos los temas, todo está atravesado por la inteligencia artificial, en nuestra actividad cotidiana, bueno, en todo, ¿no? Es una locura esto, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial y cómo nos impacta directamente todos los días y cómo nos cambia todos los días algún hábito, alguna cuestión relacionada a nuestro trabajo y a nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, bueno, plantear un poco el desafío a modo de juego, si se quiere, de cómo está viendo los productos la IA y cómo los consumidores interactúan con estas herramientas. Y en esto también me baso en información actualizada de una encuesta en Estados Unidos, también hecha por McKinsey, que nos marca que el 31% de los consumidores en Estados Unidos que usan herramientas de inteligencia artificial generativa lo hacen para compras de alimentos y todo lo que tenga que ver con los alimentos. Y es un punto interesante porque si le vamos a preguntar a cualquier plataforma qué compro, cómo compro, si el alimento es bueno o es malo, lo que sea, bueno, ustedes saben que nos trae información. Y bueno, ¿de dónde saca la información? No tengo la respuesta, por supuesto, porque es una respuesta que bastante compleja y que no sé si tiene respuesta, si se quiere, ni siquiera, pero sí está claro que hay muchas fuentes de información que uno puede verificar. Según esta encuesta, en este caso en particular, la encuesta presenta que en estos casos las herramientas estaban buscando contenido en fuentes acreditadas, no especifica bien qué es fuente acreditada, pero bueno, lo plantea de esa manera. Alimentos o comunicación con alta interacción en redes, y esta interacción puede ser buena o mala, entonces esto ya es un riesgo comunicacional. Reseñas sólidas, de las reseñas también, ¿no? Porque a veces las reseñas son medio inducidas por las plataformas, entonces también hay que prestarle atención. Bueno, obviamente la descripción objetiva de los productos y coherentes entre el sitio que está vendiendo ese producto de Internet y el de la marca dueña, ¿no? de la información y del producto. Entonces, hice un ejercicio muy rápido, que lo pueden hacer ustedes, y se los planteo, y saqué 2 fotos del frente y la parte de atrás de 2 alimentos que tenía en mi casa. No se ven mucho, pero el de la izquierda es una granola con avena, cacao y almendras, y la derecha galletitas rellenas. 2 productos que estaban en mi casa. Saqué una foto fea, así como la ven, así no se ve nada, con brillo, bueno. Y le pregunté, simple y sencillo, ¿qué opinás de este producto? Y me dio un montón de información, un montón, acá yo solo la resumí. Y es importante hacer este ejercicio. ¿Cómo está viendo? Porque este ejercicio, que hice yo así de manera muy básica, es el que cualquier persona puede hacer. Y entonces, por ejemplo, habla para tenerlo presente, ¿no? Habla de procesamiento, mayor o menor procesamiento. Habla de cantidad de ingredientes como algo a ponderar. Habla de presencia o ausencia de aditivos como algo a tener presente. Y después incluso hasta me dio una recomendación de consumo, ¿no?
bueno, nosotros que tenemos más herramientas de información y conocimiento podemos tomar decisiones, pero bueno, esto también puede inducir a cualquier persona a consumir o no nuestro producto. Así que se los planteo como un espacio de oportunidad y trabajar sobre este punto. Entonces, claramente, se nos viene un desafío muy importante porque con todo el interés que hay en nuestros productos, en la veracidad de la información, en el interés en la salud y como factor de compra, si a eso le sumamos estas herramientas de inteligencia artificial, realmente nos van a someter a nuestros productos a grandes desafíos y bueno, y este combo podría también transformarse en un auditor, ¿no? de nuestra información, de nuestros rótulos y de toda nuestra comunicación. Así que muchas gracias por el espacio, por la oportunidad y quedo atento a consultas o lo que les parezca conveniente. Muchas gracias.